patologías, igual que las anteriores, es eventos que se van a observar, que llegan a emergencias y el manejo, cómo es lo que vamos a llevar. No voy a profundizar lo que son las quemaduras y todo eso, sino es el manejo y cómo reconocer a cada uno de estos. Vamos a recordar algunos aspectos importantes. ¿Qué significa una quemadura? La quemadura es una lesión que va a aparecer cuando es atacado o por no es producido por un agente físico, que puede ser la llama o puede ser algún agente radioactivo o también puede ser sustancias cáusticas, que estas pueden lesionar el revestimiento cutáneo de la piel. Recordar que el revestimiento cutáneo de la piel tiene varias funciones, entre ellas dos muy importantes. Con la piel mantenemos lo que es la hidratación. Si no contamos con la piel, esta va a empezar a deshidratarse el paciente y provocar con el tiempo un shock hipovolémico si el revestimiento es grande. El otro, que mantiene la temperatura corporal. La piel nos da una temperatura que puede estar entre los 36 hasta 37.3, es una temperatura adecuada para el cuerpo humano. Entonces, viendo eso, esos dos aspectos, el tratamiento va a ser dirigido a eso, hidratación y mantener la temperatura, ¿no? Entonces, vamos a otra situación, ¿no? Entonces, la epidemiología, que es importante. La localización más frecuente en el cuerpo cuando hay una quemadura generalmente es las manos, los pies, hasta en el 30 a 40-50%. Edad más frecuente desde los 0 hasta 4 años. Y esto se incrementa sobre todo si el paciente no está o el niño o no tiene una supervisión por unas personas que estén a cargo de ese niño. Las circunstancias se ha visto que hasta en el 2% del 2/3 siempre ocurre en el hogar, o sea, en su domicilio. Y el agente más frecuente no es la llama, es por líquidos calientes, agua caliente, ¿no? Seguida por 30-40% por llamas. ¿Por qué sucede esto? El típico ejemplo, ¿no? Cuando ustedes estén ya en emergencias, puede que estén en servicios de emergencia de pediatría y les va a llegar más quemaduras en niños. Porque muchos de estos chiquitos, pues cuando le dejan solos, lo principal que en su cabecita hay, que quieren algo dulce, ¿no? Y cuando es así, lo único que saben que es dulce, lo van a encontrar, es hacerse cafecito, matecito, lo que sea. Entonces, el chiquito, ¿qué es lo que hace? Lo primero es subir agua a la caldera, ¿no ves? Y ellos pues en su cabecita aún no entienden qué es calor. Entonces, ¿qué hacen? Cuando ya está hirviendo, el chiquito no va a agarrar pues del mango de la caldera, directamente agarra esto, ¿no? Y cuando es mucho calor, ¿qué hacen? Empiezan a echarse, ¿no? Por eso generalmente, por la incidencia es en las manos, es en el cuerpo y en la carita de los chiquitos. Y siempre es agua caliente. Entonces ahí ya van a ver que es más frecuente por esa razón. Y es más que todo en niños chiquitos que van a ver, ¿no? Otro. ¿En quiénes tenemos que internar? ¿A quiénes se tienen que internar? No todas las quemaduras se van a internar, ¿no? Tal vez si venga un paciente que estaba, qué sé yo, cocinándose y agarró la mano del sartén y se quemó. No le vamos a internar a eso, ¿no? Entonces, ¿en quiénes vamos a internar? Aquí están la quemadura de superficie al 10%, que son pacientes que son menos de 5 años y más de 50 años. A ellos sí tenemos que internar cuando la superficie de quemadura es más del 10%.
Otro, que la quemadura es más del 15%, pero ahora ya es en una edad de 10 hasta 50 años. Ahí sí lo tienen que internar. Quemaduras en zonas especiales, como en las manos, en los pies, los genitales, la cara, se tienen que internar. Y o zonas articulares, que son el codo, la rodilla, en esos se tienen que internar. Quemaduras profundas, mayores del 5%, se tienen que internar. Quemaduras por sustancias cáusticas, químicos, ¿no? Entonces, ellos también se tienen que internar. Quemaduras asociadas a descargas eléctricas. A todos ellos, aunque sea un poco, vamos a ver por qué se tienen que internar este tipo de pacientes. Quemaduras asociadas a patologías de base. Si tu paciente es un paciente, qué sé yo, con Guillain-Barré o tal vez alguna patología de base que puede ser como un EPOC, o el paciente tiene riesgo, qué sé yo, es una persona de tercera edad que no tiene alguien que le esté cuidando, entonces a ellos se tienen que internar, ¿no? Pacientes que requieran contención psicológica o rehabilitación. Hay muchos de esos pacientes que van a llegar, pacientes psiquiátricos, ¿no? O pacientes que tienen depresión, porque van a ver, ya no es mucho, antes se veía que había más pacientes que eran, aunque no crean, los famosos narcisistas, ¿no? Que pensaban que todo estaba rondando ahí. Ahora, con las épocas que recientemente están apareciendo, ¿no? La nueva guía de psicología, se ve que la principal patología que está primando es, ¿qué creen? La depresión. Y ustedes igual algún momento van a tener esta depresión. Y muchos de estos llegan a querer suicidarse. Entonces, a veces llegan con quemaduras, ¿no? Entonces, si llega un paciente que es psiquiátrico y tiene quemaduras, hay que internarlo. Ahora, ¿a quién se le considera paciente gran quemado? Pues la definición es que tenga una quemadura más del 15% y que tenga en un grado A, B o B, porque ahorita vamos a ver la clasificación. Es lo mismo esta clasificación del grado 1, grado 2 o grado 3 que ustedes ya conocían. Acá simplemente le decimos A, B y B, ¿ya? Elementos pronósticos del quemado. Esto es probable pregunta de examen, igual que el otro, ¿no? ¿Cuáles son los componentes para decir que es un gran quemado? Primero, superficie quemada, profundidad de la quemadura y edad del paciente. Esos son los tres elementos más importantes para definir que ese paciente es gran quemado. La profundidad de la quemadura, el tamaño que ha hecho la quemadura o la superficie que ha tomado la quemadura y la edad del paciente. Por eso les he dicho, menos de 5 años y más de 50 años ya es factor de riesgo. Acá vemos el pronóstico según la regla de Brooks, que nos dice que la superficie más edad es menos de 50, la supervivencia es del 100%. Pero si la superficie es mayor y la edad está mayor al 50%, la supervivencia puede disminuir hasta el 10%. Entonces varía la edad, ¿no? Entonces esa es la regla de Brooks. La gravedad de la quemadura siempre va a ser proporcional a la profundidad, entonces, y la superficie, por eso es muy importante, y también la edad que hemos visto hace rato. Entonces aquí simplemente nos basamos en eso. Ahora nos entramos al manejo. Todo quemadura, igual que en los intoxicados, se considera paciente politraumatizado y tienen que manejarlo como un politraumatizado, cualquier quemadura.
Y a un politraumatizado, ¿cómo lo manejamos? Con el A, B, C, D, ¿no? A, vía aérea, B, ventilación, C, circulación. Ahora vamos a lo que es más importante en nuestra situación, que es la quemadura de vía aérea. Muchos de ustedes van a ver que puede venir quemaduras fugaces o también quemaduras en ambiente cerrado. Si ustedes están en una quemadura, qué sé yo, un calefón o una garrafa reventado y estaban en aire libre, pues la quemadura va a ser fugaz, no va a ser que va a quemarte la superficie corporal, sino vas a encontrar como un golpe, que cuando revienta, ¿no? Solo un golpe. Puede ver quemadura en la cara, pero va a ser fugaz. Pero es lo distinto cuando está en una superficie o ambiente cerrado. Aquí si un calefón o una garrafa le revienta, pues el gas va a estar ahí un buen rato y vamos a respirar o tener ese, ¿no? Tener que respirar el gas mismo hasta la vía aérea superior. ¿Por qué? Porque nosotros el aire, cuando les he hablado el anterior, hemos dicho que 21% es oxígeno y el 70% es nitrógeno. Entonces el nitrógeno es volátil, puede ingresar por el aire hacia los pulmones, hacia los bronquios y hacia quemaduras de vía aérea. ¿Cómo vamos a identificar quemaduras de vía aérea? Principalmente, si hay quemadura de la cara, si ves a tu paciente que está todo quemado su carita, pues de hecho que ha respirado y debe haber quemaduras de vía aérea. Otro, que el paciente tenga ronquera, porque hay pacientes que tienen voz un poquito más agudo, pero le preguntas si tu voz siempre era así, y te va a decir, no, no era así. Le vas a escuchar ronco, ¿no? Y cuando veas que el paciente esté botando flemas o esté escupiendo carbón o esputo carbonáceo, eso es quemadura de vía aérea. Entonces ahí es factor de riesgo. Ahora, igual como les he dicho, ambiente cerrado y ambiente abierto es distinto. Pero la quemadura de vía aérea, pues principalmente hay que asegurar vía aérea. Ahora, lo más importante es cuando, si nosotros encontramos esa situación de que hay quemaduras de vía aérea, hay que hacer una fibrobroncoscopía para ver hasta dónde ha llegado la quemadura, porque puede llegar solo a la parte de la vía aérea, que sería la boca, o puede ser hasta los bronquios, o en peor de los casos, hasta los alveolos, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. ¿Y cuál nos va a dar el diagnóstico como tal? La fibrobroncoscopía. Ahora esta es la parte más importante. Si presentan a un paciente quemadura de vía aérea, hay que revisar el cuello, porque si es quemadura de circular del cuello, o sea, la parte anterior y parte posterior del cuello, hay que tener mucho cuidado, porque puede que ese paciente empiece a tener dificultad de vía aérea. ¿Por qué? Cuando ustedes se queman, ¿qué es lo que pasa principalmente? Aparte de que duele, se vuelve rojo, ¿qué pasa? Se inflama. Entonces, ¿qué va a pasar si es circular del cuello? Nosotros la vía aérea siempre tiene que estar abierto, pero si se va a quemar todo esto, lo primero que va a pasar es que el paciente se va a inflamar. Se inflama y si son tejidos más gruesos, se va a edematizar. ¿Qué va a pasar? Lo va a cerrar esa vía aérea y el paciente va a morir por insuficiencia respiratoria, por obstrucción de la vía aérea superior. Entonces, en estos pacientes es programada la orointubación. Paciente con quemadura de cuello en circular en cualquier lugar es indicación de orointubación. Entubar. ¿Para qué?
cuando el edema no se, cuando empieza a inflamarse, no es rápido que va a endematizarse, va a tomar un tiempo y el paciente puede que cuando tú has llegado esté hablando, esté respirando, pero hay dificultad respiratoria. Pero va a haber un momento que se va a cerrar eso y ni intentando poner un tubo más delgado no vas a poder. Entonces, cuando es quemado de circular del cuello, y hay que entubar antes que edema les gane. B. Ventilación. En la ventilación nosotros vamos a ver ese paciente, ver si estaba en un espacio cerrado o en un espacio abierto. Si es en un espacio abierto, pues sé que no ha podido respirar lo que es el monóxido de carbono, entonces no es necesario preocuparse tanto de la ventilación. Pero si es en un ambiente cerrado, ahí sí hay que tener cuidado que el paciente esté con intoxicación por monóxido de carbono. Entonces ahí podemos darle las mascarillas con oxígeno. C. Circulación. En la C, pues vamos a ver que la circulación es lo más importante. Lo principal les he dicho que la función de la piel era mantener hidratada y mantener la temperatura corporal. Si ya no hay la piel, pues va a morir este paciente deshidratado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Inmediatamente, una vez que ustedes encuentren o tengan ese paciente que es gran quemado, hay que canalizar catéteres periféricos. Lo que nos indica que es, por lo general, no es una regla como tal, que tiene que ser en lugares donde no haya la quemadura. En lo posible buscar eso, ¿no? Donde no hay quemadura. Pero si no hay otra opción, pues ni modo, tienes que ponerlo la vía, aunque sea en la superficie quemada. Antes se decía que el lugar quemado no se coloca la vía. ¿Por qué? Muchos pensamos que era sitio de infección, pero como ustedes saben que se utiliza el fuego para desinfectar, pues ese lugarcito pues está séptico, ¿no? Porque se le ha quemado todo, no es necesario. Una vez que colocan las vías, que generalmente son dos vías, dos bracitos, hay que colocar o iniciar fluidoterapia. Ahí vamos a utilizar la fórmula de Parkland, que esto está utilizado desde 1987 y sigue siendo hasta el momento. Y hay otras fórmulas que vamos a ver más adelante. Pero esta es la más importante y sigue utilizándose, es fácil de recordar. Entonces, ¿qué nos dice la fórmula de Parkland? 4 ml por peso por superficie corporal quemada. Entonces, eso hay que hacer, ¿no? Pero en acá, ¿qué solución vamos a utilizar? Todas las soluciones cristaloides funcionan. ¿A quiénes le consideran soluciones cristaloides? Solución fisiológica, Ringer lactato, Ringer normal. Entonces se la pone. El más recomendado según esta fórmula es la de Ringer lactato. ¿Qué nos indica? Que en las primeras, la mitad de lo que te sale, porque generalmente de estos pacientes gran quemados te van a salir como de 15 a 20 litros, aunque no me crean, ¿no? Es mucho. Muchos se van a asustar, no le voy a meter tantos litros en 8 horas. Es importante colocar esa cantidad. ¿Por qué?
porque va a morir ese paciente con shock hipovolémico si no le hidratan inmediatamente. Hay que colocar así bruscamente. Si le ha salido 20 litros, pues en las 8 primeras horas hay que colocarle 10, porque ese paciente va a empezar a hipotensar. Y si se las ha salido 15, pues en las primeras 8 horas, 7 litros. Y sin miedo hay que colocar. Ahora, una vez que le han colocado tanto líquido, ¿qué es lo que va a provocar? Cuando toman bastante agua, ¿qué sucede? Quieren orinar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que colocar en estos pacientes? Sonda vesical. Entonces, hay que colocarle su sonda vesical para ver cuánto de líquido le estás poniendo y cuánto está orinando. Porque puede ser que tú le colocas 7 litros y en las 8 horas no ha orinado nada. Ese paciente se va a encharcar. Encharcar es que se va a enematizar del líquido. Entonces, para eso hay que controlar ingresos y egresos, lo que estás poniéndolo y lo que está eliminando. Posterior a eso, en las 16 horas se coloca lo restante. Si ha salido 20, lo ha puesto 10 en las primeras 8 horas, los últimos 10 en las 16 horas. Otras fórmulas que se van a utilizar son la Evans y de Brock. ¿Cuál es la de Evans? Que nos dice que acá no solo vamos a utilizar Ringer lactato, puedes utilizar la de fisiológico. ¿Cuánto vamos a utilizar? 1 ml kilogramo por superficie corporal quemada. Puedes utilizar, aquí dice, coloides. Los coloides son como esas gelatinas, que acá nunca lo vamos a encontrar. La fórmula igual es 1 ml kilogramo superficie quemada. Pero acá no solo se aboca a lo que es a lo que es la hidratación, también al uso de otros sustratos como el azúcar, la glucosa, que cuando nosotros estamos en situación de estrés consumimos bastante energía, entonces puede llegar a hipoglicemia. Por eso en esas situaciones utilizan hasta la glucosa. Entonces, dextrosa al 5%. La fórmula de Brooks igual utiliza solución fisiológica, que en acá nos dice es 1.5 ml por kilo por superficie corporal quemada. O si tienes coloide, puedes utilizar 0.5 ml por kilogramo por superficie corporal quemada. O directamente utilizar dextrosa al 5%, 2000 como el otro. El de Parkland solo se aboca a una solución, ¿no? Entonces no utiliza lo que es coloides tampoco, solo a una solución, ¿no? Entonces, como en el otro se divide eso, ¿no? En la primera mitad, las 8 horas, lo que salga de la mitad, y en la otra mitad en las 16 horas restantes. ¿Cuáles van a ser nuestras metas? Primero, que la presión arterial, la presión arterial media esté elevada, porque hemos dicho que si la piel se elimina, pues el paciente va a hipotensar. Otro, la ventilación, el CO2 tiene que estar disminuido, no tenemos que darle ventilación y ver que no haya desaturación. El clearance de lactato, en este caso, cuando tú lo estás hidratando mucho, pues su riñoncito va a estar trabajando bien, porque la principal para el tratamiento de una falla renal siempre hay veces hidratarlo nada más, ¿no? Pero si tu clearance está elevado y no está orinando, eso quiere decir que algo está pasando en su riñoncito. Entonces el clearance es la creatinina que tenemos que estar contando, si está orinando o no está orinando. Igual la diuresis que va en eso, ¿no? Y la perfusión periférica es ver que tu pacientito ya empieza a tener buena, porque cuando hay datos de hipotensión, ¿cuáles son los? Hipovolemia, pues es hipotensión y rellenado capilar prolongado. Aquí entonces
perfusión periférica, tienes que, su relleno capilar tiene que ser menos de 2.5 segundos. La superficie de quemadura, ustedes ya saben, puede ser por las reglas de la manito que le puedes colocar o la regla de los 9, que te indican, ¿no?, generalmente que el brazo, diré, los miembros superiores y el tórax van a ocupar hasta el 18% cada uno, ¿no? Y el miembro inferior, no superior y todo eso es 9%, la cabecita 9%, la parte genital que va a ser 1%, pero no significa que por lo que es solo es 1% no es delicado, ¿no? Cuando es quemadura en región genital, sí o sí se tiene que internar. En los niños es distinto, ¿no? Donde vemos que a menor edad, pues donde va a ir mayor la hidratación es en la cabecita. Ya cuando ya cumple sus 10 a 15 años, pues la cabecita y el tórax son los que van a tener gran cantidad de líquido. Acá vamos a ver la clasificación. Tal vez muchos digan, no, en cirugía nos han enseñado que hay solo grado 1, grado 2, grado 3. Está bien esa clasificación, no hay ningún problema, pero en el manejo para el gran quemado ya se la divide en tipo A, tipo A, B o B. ¿Y cuál es esto? La tipo A es lo que ustedes conocen como el grado 1, donde hay quemadura que va a afectar solo la dermis y es muy doloroso y es de color rojizo, ¿no ve? Ahora, la tipo AB es igual que el grado 2, que va a haber quemadura, que va a afectar la dermis y la hipodermis, pero aquí se forman las famosas ampollas o flictemas, ¿no? Pero esta situación con el tiempo puede evolucionar y convertirse solamente en tipo A, no extenderse más, o puede complicarse y evolucionar a un tipo B. Por eso se la considera como AB. Puede evolucionar tanto A como tanto B. Por eso se le llama AB. La tipo B es la quemadura que va a tener hasta la profundidad, que va a llegar hasta la hipodermis, ¿no? En este caso, el paciente va a llegar hasta tejido de los óseos. Entonces va a ser incluso carbonáceo, ¿no? En esta situación, el tipo A y tipo AB son los más dolorosos. El tipo B ya ni siente dolor porque ya se ha quemado los nervios. Acá vamos, ¿no?, las superficies donde va a comprometer la parte de la tipo A, simplemente es epidermis y hasta dermis. Pero en la que es la parte de tipo B, AB, va a llegar hasta la hipodermis, y si es hasta el tipo B, puede llegar hasta el tejido óseo. Igual, ¿no? Acá vamos por grados, cuáles son las causas del tipo A, tipo B, tipo AB. La tipo A, pues la luz, llamaradas ultravioletas, o por el ¿no?, por la quemadura de sol, igual provoca. Ahí no hay ampollas, el color va a ser eritematoso, el color rojo, y es doloroso, intenso, ¿no? En el AB, pues generalmente por llamas, agua hervida, puede ser luz ultravioleta, ahí sí va a haber ampollas y la superficie es húmeda. Es color rosado o rojiza, como ustedes quieran ver, pero aquí tiene que ver ampollas, ¿no?, o flictemas. Y es muy doloroso, muy intenso el dolor, ¿no? Y el tipo B, pues generalmente es por llamas o energía o descarga eléctricas o cáusticos. ¿Qué es lo que va a presentar? El paciente puede estar quemadura, ya no va a ser húmeda, va a ser seca y puede ser de color ¿no?, carbonizado, nacarado o blanco, y acá no hay dolor. Acá vamos a ver quemaduras de piel de tipo A, generalmente son por quemaduras solares. Quemaduras de tipo AB, que aquí vemos las famosas flictemas, que pueden evolucionar tanto A o pueden convertirse en B.
quemaduras de tipo B, que aquí ya llega, incluyendo a los tejidos más profundos, a la hipodermis, pero en esta situación aún tiene sensibilidad, hay dolor, ¿no? Acá vamos a ver que la superficie, que hay veces con lo que está colocado el paciente puede adherirse, y ahí es hacerle escarotomías. Puede ser que ustedes, cuando hay quemaduras, lo principal que va a pasar no es que la llama va a atacar, sino es que si tienes algo volátil en la de ropa, puede ser como un impermeable, entonces es como un nylon, ¿no? Se va a pegar a la piel y puede hacer lo que son las famosas compresiones radiculares. Esas compresiones radiculares es como que algo te ha envuelto y te la ha sellado y ya no va a pasar circulación. Entonces, ahí ¿qué hay que hacer? Las famosas fasciotomías. Y las fasciotomías son incisiones programadas, o sea, cirugías programadas, porque puede ser que la quemadura no ha sido con la ropa, pero cuando hay una quemadura en circular en extremidades, o sea, en manos o pies, si es en circular, cuando ustedes se queman, lo principal es que la piel se vuelve, ya no es pues elástica, se vuelve dura, ¿no? Y va a hacer que haya compresión. Entonces no va a pasar no va a pasar la sangre a las regiones periféricas, y esa región se va a empezar a necrosar, o incluso se va a empezar a poner morado. Entonces, ¿qué es lo que nos indican? Hay que hacer incisiones, hay que cortarlo ese lugar para que se pueda desdoblar esa piel y pueda pasar la circulación. Entonces, indicaciones de una fasciotomía. Cuando ustedes vean una quemadura circular de miembros inferiores o superiores, ver si hay o no hay pulso radial, ¿no? Buscar ese pulso. Si no hay ese pulso, pues hay que hacer una fasciotomía. O si es en miembros inferiores, buscar la tibial anterior o posterior. O si es en los muslos, el popliteo y la ilíaca, ver si sigue hay pulso. Si el paciente te dice que hay parestesias, ¿no? Que doctor, tengo hormigueo, no, sensación de hormigueo. O si es a nivel del tórax, ahí es peor, porque el tórax tiene que ser sí o sí expandible, ¿no? Porque cada inspiración, expiración siempre está en movimiento, ¿no? Tiene que estar moviéndose. Estas son las fasciotomías. Cuando hay una quemadura circular, ¿no? El agua caliente la paciente, entonces él ya tenía que sus miembritos tenían calambres y se está volviendo morado. ¿Qué le han hecho? Un tajo, ¿no? Le han hecho una incisión. O en miembros inferiores, si ha sido la quemadura aquí, ya no hay pulso para este lugar, ya se puede necrosar, entonces hay que hacer fasciotomías, o sea, cortes. Pero ahora, ¿se imaginan que fuera del tórax, que haya quemadura? Pues hay que hacer incisiones en cada espacio intercostal. Y tiene que sanar por segunda instancia. Y nosotros, pues, cuando nos dormimos, no le vas a decir pues, a tu pulmón, no. Nos vamos a dormir y ya no respires. No se puede, ¿no? Pues, todo el tiempo va a estar respirando, y el paciente todo el tiempo va a estar con dolor, porque esa herida siempre va a estar abriendo y cerrando, abriendo. Por eso cuando ustedes roten o habrán ido a unidad de quemados, no sé si han tenido oportunidad, ¿no? Al hospital de clínica, si por alguna razón o vean de internos o algún médico, van a escuchar toda la noche, empiezan a estar gritando sus pacientes, porque es feito ese servicio. Todo el tiempo están gritando, porque van a ver esos pacientes. Y pues toda la noche pues está respirando. Hay que darle calmantes muy poderosos, hasta fenitoína y ya le meten ahí. Entonces, esos son los escarotomías que generalmente se colocan, ¿no?
Hay veces que hay que ponerles injertos a estos pacientes una vez que ya, ¿no? Ya han solucionado su problema, y esos injertos pues van a ver que se puede injertar en su propio, de su propia especie, o sea, puede ser injerto de una piel, puede ser de la espalda a su pie. A eso nosotros se considera como autoinjerto, porque es la misma piel del paciente. Pero puede ver otros injertos que son de otras especies. Puede ser, ¿sabían que la piel del cerdo es idéntico que nosotros? Entonces, cuando están comiendo su chicharrón, pues están comiendo a una persona, ¿no? Es más o menos, es idéntico más o menos, ¿no? Listo, les habrán hecho mirar una vez, lo mismo. Entonces, a eso se llaman semi-injertos, cuando ya es de otra especie. Aloinjertos es cuando es un injerto pero de la misma especie, pero no es de la misma piel, no es de tu propio cuerpo, ¿no? De otro, qué sé yo, de tu compañero puede injertar a otro, ¿no? Esos son aloinjertos. Y su injerto es a partir de un hermano gemelo vitelino, si tiene siameses, pues ahí se puede ver un injerto. Ahora ustedes saben que la intoxicación por monóxido de carbono, si es en un lugar cerrado, saben que la hemoglobina tiene mayor afinidad, hasta el 300% de captación del dióxido de carbono, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento? Simplemente le das oxígeno al 100%, ¿no? Pero si tu paciente es embarazada, es menor de 5 años, es mayor de 70 años, hay que colocarle a la cámara hiperbárica, que en este caso es como una pequeña cámara que va a hacer que haya oxígeno constantemente, porque la máscara cuando le colocas puede hacer compresión y no puede dar una buena ventilación. Peor si es una mujer embarazada. Entonces, en una cámara hiperbárica es un lugar que está lleno de oxígeno, más del 21%, y no es necesario que te esté colocando una máscara y te provoque estrés. Quemaduras eléctricas. A estos sí o sí hay que internarlos, como les he mencionado. ¿Qué provoca la quemadura eléctrica? La energía eléctrica tiene afinidad, probable pregunta de examen, a tejidos densos. ¿Qué son tejidos densos? Tejidos que sean duros. Y en nuestro cuerpo, ¿cuál es la superficie o cuál es el órgano más duro que tenemos? Los huesos. O sea, cuando ustedes vienen a un paciente que venga con quemadura eléctrica y tú lo veas que solo tiene una superficie de entrada y salida, porque eso es lo que tiene, ¿no? Uno de entrada y uno de salida, y tú le ves todo normal y el paciente está caminando, no hay quemaduras, la piel está todo normal, y pues vos le dices, no, pero este paciente, qué bien, sí está bien. No, error, chicos, porque les he dicho que la energía tiene mayor afinidad a superficies densas. Ese paciente puede que adentro todo su hueso esté quemado. Y la otra superficie más densa, ¿cuál sería? Los músculos. Entonces el músculo estaría igual quemado, pero la piel, la grasita, pues todo normal, pues tú lo ves todo normal, pero por dentro puede estar quemado. Entonces, paciente que viene por esa situación, hay que pensar en dos situaciones: que tenga una arritmia o tenga una mioglobina. Arritmia, ¿por qué? Nosotros tenemos en nuestro corazón un impulso eléctrico que se forma en nuestro propio corazón. Si va a llegar otra energía externa, pues ¿qué va a hacer a ese ritmo? Le va a descontrolar, una arritmia. Como un paciente que me ha contado, incluso es peligroso orinar, ¿no? Porque me dice que cuando estaba lloviendo, dice que estaba en el campo y había un eucalipto y estaba empezando a granizar, ¿no? Y él ahí esperando, ¿no? El eucalipto, y pues se le ocurre orinar, ¿no? Y ¡flag! Directamente ha llegado el rayo a él, ¿no? Entonces llega después de una semana, ¿no? Porque nos dice que le está palpitando. Eso era de la caja, era un profesor ese, donde estaba palpitando, y le hacemos un electro y sí había un ataque arriba. Entonces
hay que hacer un electrocardiograma a todo paciente que tenga energía eléctrica. De 4K. Si hay mioglobinuria, o sea, hacer el examen de sangre y ustedes encuentren sangre, eso quiere decir que hasta los huesos y el tejido musculoesquelético están quemados, hay que internarlos. Entonces, probable pregunta de examen: ¿qué estudio solicitar en una quemadura eléctrica? Mioglobinuria y electrocardiograma. Como les había mencionado, entonces pueden provocar arritmias, y esto sobre todo en las 24 horas, como ese paciente después de una semana, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Peor si tiene mioglobinuria, porque el tejido musculoesquelético debe estar carbonizado, por eso ya el paciente está orinando sangre. Entonces, esas son las famosas lesiones eléctricas que ustedes siempre van a ver, que tiene un orificio de entrada y salida, generalmente en la mano, ¿sabes? Si la entrada por el pecho, acaban a ver en su mano o en su piecito, en su totalidad, ¿no? Y van a ser superficies pues, bien cauterizadas, no va a estar no va a dolerles ese lugarcito, es como que estuvieran bien cicatrizadas, una de entrada y una de salida, ¿ya? Entonces eso es atención de gran campus. ¿Alguna duda que tengan hasta ahí? Si no se maneja. Olvidaba decirles esa parte. ¿En cuánto tiempo podemos utilizar? ¿Es necesario utilizar antibióticos en estos pacientes? ¿Sí? Desde que llega el paciente que madura, se les coloca antibióticos profilácticamente. Muchos dicen que sí, ¿no? Porque dicen que como ya no hay la piel, le va a ser ya propenso a tener muchas bacterias. Entonces, no, las nuevas actualizaciones nos indican que no se coloca de profilaxis, porque así evitamos lo que son las resistencias bacterianas. Entonces, ¿desde qué tiempo podemos utilizar antibióticos? Desde las 72 horas para adelante se puede utilizar, siempre y cuando el paciente tenga signos de infección, flebosis, que tenga aumento de temperatura y que haya datos de infección como pus, ¿no? En ese rato se inicia el antibiótico. Antes no le puedes colocar antibiótico terapia así profiláctica para evitar resistencias bacterianas. Entonces, a partir de las 72 horas y con signos de infección, ahí se inicia. Y la temperatura, me había olvidado. Siempre que vean a esos pacientes, ustedes saben que hay que vendarlos, ¿no? A eso tienen que colocarlo por lo menos una crema, ¿no ve? Porque cuidado que porque esos pacientes hay que hacer curaciones día por medio, ¿no ve? Entonces, si tú le vas a colocar, las has limpiado, qué sé yo, con alcohol iodado, las has hecho gritar al paciente un buen rato y después con unas gasitas ya les he empezado a colocar. Y después de un día tienes que retirar eso. Y ya no vas a poder retirar porque se ha pegado todo esa bendita a la piel. Y cuando trates de hacer, vas a hacerle sangrar y gritar al paciente y no va a querer hacerse tocar para nada el paciente. Si eso les pasará, pues por lo menos háganle macerar a ese paciente, si es un brazo, casi 15 minutos en agua tibia hasta que se vaya a hidratar y le retire. Y para que no pase eso, por lo menos colóquenle gasas con nitrofurantoína, ¿no? Gasas insantadas, dicen, ¿no? Que tienen iodopovidona ya en crema. O háganle comprar por lo menos el famoso quemacurán, ¿no ven? Que es como una cremita blanca, tiene acetato, eso es bueno para regenerar la piel, y también contiene lidocaína, y el lidocaína es analgésico local, entonces
a la vez previene que haya infecciones y regenera rápido la piel y que no le dura mucho, ¿no? Entonces es el quemacurán, cuesta mucho, pero si no hubiera quemacurán puedo utilizar bacitracina, namoxina, todo lo que sea crema, pero para que no pegue la piel, ¿ya? Entonces